Buenos días. Siendo las 10 horas del 4 de mayo de 2020, da inicio la tercera sesión pública de pleno convocada para esta fecha, la cual se realiza a través de videoconferencia. Secretario General, sírvase a hacer constar el quórum legal y asistencia de los magistrados que integramos el pleno del Tribunal Estatal Electoral e informar sobre el asunto listado para esta sesión pública. Con gusto, magistrado presidente. Hago constar que se encuentran los 5 magistrados que integran el pleno de este órgano jurisdiccional. Por lo tanto, existe quórum legal para sesionar válidamente a través de videoconferencia. El orden del día programado para esta sesión pública se conforma por el proyecto de resolución correspondiente al medio de impugnación, con la clara identificación, nombre del actor y de la responsable, precisado en la lista de asuntos fijada oportunamente en los estados de este tribunal y publicada en la página oficial de Internet en esa misma fecha. Muchas gracias, secretario general. De la manera más atenta le solicito al magistrado César Adrián Jaques Flores de cuenta del proyecto que propone al pleno vía videoconferencia. Agradezco la mención de lo de César, sin embargo, Perdón. Jaques Adrián Jaques Flores. Muchas gracias, magistrado presidente. Con el permiso de mis compañeros de pleno, quisiera pedirle al maestro Roberto Uriel Domínguez Castillo de la cuenta del asunto JDC 02-2020 que fue turnado a esta ponencia. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, para la lectura de la presente cuenta, por instrucciones del magistrado instructor, se consideró implementar una presentación que a la lectura de la cuenta fuera visible en sus pantallas y también fuera visible la pantalla del auditorio que nos está siguiendo a través de esta sesión virtual. Ello con la finalidad de que se tuviera una mayor comprensión sobre el tema y sobre todo para hacer un poquito más visual el proyecto que se somete a su consideración y posterior votación. Si no existiera algún inconveniente sobre el tema, se empezaría a dar lectura a la cuenta y presentar las diapositivas programadas para tal efecto. Muy bien. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, se da cuenta del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave del expediente JDC-02-2020, promovido por Mario Rascón Miranda en su calidad de integrante de la comunidad indígena Apaches Oboa, en contra de la omisión del Congreso del Estado de Chihuahua, que a su decir le ha generado una violación al derecho político electoral de ser votado, así como al derecho humano de participación política que tienen los pueblos y comunidades indígenas. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone como fundado el agravio expuesto por el actor, de acuerdo con las siguientes consideraciones. Conforme a una interpretación pro persona y en suplencia de la queja, se razona que el tema a resolver consiste en la omisión de parte del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua respecto a la inexistencia de normas jurídicas locales que garanticen el derecho humano de participación política de los pueblos y comunidades indígenas en las elecciones de miembros de los ayuntamientos y diputados al Congreso del Estado. Así, conforme a ese razonamiento, como primer punto a resolver en el proyecto fueron las causales de improcedencia, ya que en el informe circunstanciado la autoridad responsable señaló que el presente medio de impugnación debe ser improcedente, toda vez que actualmente no hay un proceso electoral vigente y además el actor no cuenta con interés jurídico para promover su queja. Al respecto, se considera que no le asiste la razón a la autoridad responsable, ya que el actor sí cuenta con la oportunidad e interés jurídico necesarios, pues el impugnante es un ciudadano que se autoscribe como indígena y por lo tanto, al acudir a este órgano jurisdiccional por una supuesta violación de sus derechos humanos como integrante de tal comunidad, tiene el interés jurídico para que este tribunal conozca del asunto y resuelva si le asiste la razón o no. Pues conforme a criterios jurisprudenciales sobre el tema, basta que la persona afirme pertenecer a una comunidad indígena para que se le reconozca tal calidad y con ello los derechos que de esa pertenencia se derivan, entre otros el acceso a la justicia.
Aunado a lo anterior, en el caso de impugnaciones sobre omisiones, la oportunidad de su interposición transcurre día con día, toda vez que son hechos de tracto sucesivo, y en tal característica, la oportunidad que puede tener un ciudadano para la defensa de sus derechos puede ser impugnado hasta en tanto no se resuelva la omisión que se trate. En consecuencia, en el presente asunto, tanto la oportunidad como el interés jurídico del actor se tuvieron por colmados. Ahora bien, en el estudio de fondo, para abordar la problemática planteada, se estimó la siguiente metodología de estudio. Se desarrolló un marco teórico constitucional, convencional y legal aplicable a los derechos político-electorales de las comunidades indígenas. Se establecieron los conceptos jurisprudenciales y doctrinales sobre omisiones, los tipos de omisiones que existen y cuándo estas omisiones se consideran inconstitucionales. Asimismo, se razonó sobre la necesidad de realizar un control jurisdiccional sobre el tema y, por último, conforme al estudio planteado, determinar si en el caso concreto existe o no una omisión legislativa inconstitucional sobre los derechos aducidos por el actor. De acuerdo con lo anterior, en el proyecto se consideró que el Poder Legislativo, como primer órgano garante de la Constitución, no debe ignorar sus facultades que constitucionalmente le han sido conferidas y al mismo tiempo debe cumplir con las obligaciones que también la propia norma suprema le mandata. En ese sentido, se considera que una omisión legislativa se tilda de inconstitucional por el hecho de que el Poder Legislativo no desarrolla normatividad en relación con las normas constitucionales que tienen un carácter obligatorio. En el caso particular de nuestra entidad federativa, se reconoce que el legislador de Chihuahua ha establecido diversa normativa correspondiente a los derechos de participación política de los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas. Por ello, como punto toral del proyecto, tal normativa local fue contrastada con lo dispuesto en la Constitución Federal, particularmente con las fracciones tercera y séptima del inciso A, artículo 2. Así, conforme al principio de supremacía constitucional, se reconoce que existe una obligación expresa dictada por la Constitución, por la cual se obliga a las entidades federativas para que en los municipios donde se tiene presencia indígena se regule los derechos de participación y representación política de los pueblos y comunidades que habitan en tales municipios, concluyendo que si bien en el estado de Chihuahua existe cierta normativa local que reconoce el derecho de representación política de los pueblos indígenas, esta no es suficiente para que realmente se dé cumplimiento a lo mandatado por el artículo 2, inciso A, fracciones tercera y séptima de la Constitución, pues actualmente, tanto en la Constitución local como en la ley electoral local, no se prevén medidas legislativas que adecúen la normatividad con respecto a lo ordenado por la Constitución, de tal manera que en el caso concreto existe un silencio legislativo que provoca un estado de inconstitucionalidad. Por todas las razones esgrimidas, en el proyecto se concluye que el Congreso del Estado de Chihuahua ha incurrido en una omisión legislativa inconstitucional referente a la inexistencia de normatividad que regule, desarrolle y haga efectivo los derechos político-electorales de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas para participar, representar y acceder a cargos públicos en los ayuntamientos y en el Congreso del Estado. Ante tal determinación y con la finalidad de hacer frente al estado de inconstitucionalidad detectado, en el proyecto, en resumen, se ordenan los siguientes efectos. Para el Congreso del Estado de Chihuahua, se hace saber la existencia de un estado de inconstitucionalidad por la falta de normatividad electoral y demás que resulte aplicable, por la cual se puede hacer efectivo los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas ventilados en este asunto. Como número 2, se ordena prever lo necesario para adecuar la normativa electoral y demás que sea aplicable respecto a lo mandatado por el artículo 2, inciso A, fracciones tercera y séptima de la Constitución, respetando en todo momento el derecho a la consulta que tienen los pueblos y comunidades del Estado. Para el Instituto Estatal Electoral, como efecto número 1, se exhorta para que en la medida de lo posible coadyuve con el Congreso a fin de que antes de que fenezca el plazo para reformar la normativa electoral del Estado, se prevea legislación sobre la materia que haga efectivo el derecho de los pueblos y comunidades indígenas resueltos en esta sentencia. Y con efecto número 2, en dado caso de que, debido a la situación de emergencia sanitaria que se vive en el estado de Chihuahua, no se puedan realizar las consultas a los pueblos y comunidades indígenas, se vincula al Consejo Estatal
del Instituto Estatal Electoral para que en uso de su facultad reglamentaria acuerde las medidas compensatorias y acciones afirmativas que se estimen necesarias, a fin de que en el proceso electoral 2020-2021 se haga efectivo el derecho de participación política de los pueblos y comunidades indígenas en las elecciones de diputados al Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado Roberto Uriel Domínguez Castillo. Magistrados, a su consideración el proyecto de cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. Muchas gracias, presidente. Simplemente quiero participar en esta sesión para reconocer que con este medio de impugnación inédito en el Estado, pues se abre la posibilidad de una actividad jurisdiccional del tribunal justamente en materia de omisión legislativa. Y en segundo término, también en una cuestión inédita sobre la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en materia de participación política de los miembros de comunidades y pueblos indígenas, que también es algo que no se había presentado anteriormente en el Estado. Y de reconocer justamente que en el proyecto del magistrado Jaques Adrián Jaques Flores se establezca, pues, como se señala en primer término, colmados los presupuestos de procedencia, en particular, pues tanto el tema del presupuesto del interés jurídico como de la legitimación del ciudadano integrante o que señala que es integrante de esta comunidad apache o BOA, porque justamente como lo señalaba en la cuenta el secretario Roberto Uriel Domínguez, es solamente necesario para cumplir este requisito, pues justamente el requisito de la autoadscripción, es decir, que en términos del artículo 2 de la Constitución se establezca esa plena conciencia de pertenencia a un grupo o comunidad indígena, como lo señala, aunado a que, derivado de los propios requerimientos que se hacen en el expediente por parte del magistrado instructor, el municipio de Madera señala que pertenece a una comunidad y luego señala que no tiene un registro dentro de los propios documentos con los que pueda haber contado la autoridad municipal de la referencia a esa comunidad, pero por lo menos señala pues algún elemento de la coincidencia entre la pertenencia, la vecindad, la ubicación de este ciudadano en ese municipio y pues con la autoconciencia de pertenecer a un grupo indígena es suficiente para considerar cumplido el requisito del presupuesto procesal de interés jurídico y legitimación. Eso en cuanto al primer término de los presupuestos procesales me parece también de destacar y coincido con el proyecto del magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. Y en segundo término, justamente con la parte toral de las consideraciones de fondo y los efectos, que por primera vez tratando en sede jurisdiccional aquí en este tribunal un caso de omisión legislativa, advertimos, como se señala, un análisis del estado de cosas que hoy guarda nuestra Constitución y nuestra legislación local respecto a la participación de ciudadanos de comunidades indígenas y la ausencia de normatividad suficiente para dar cumplimiento efectivo al acceso igualitario de este tipo de personas y miembros de comunidades indígenas. Es decir, que aun y cuando hay disposiciones constitucionales en nuestro orden local, nuestra Constitución Política del Estado de Chihuahua, hay legislación secundaria que lo establece, faltan estas medidas compensatorias o estas acciones afirmativas que garanticen un acceso igualitario en materia de derechos políticos, como justamente formar parte de las autoridades municipales en las elecciones populares, por lo menos de los municipios o de los legisladores en el Estado. Y esas reglas ausentes, esas reglas no completas en el sistema jurídico del Estado, pues son necesariamente, deben de ser necesariamente compensables. Y como se ha establecido ya en criterios desde los últimos 10, 15 años, la ausencia de regulación secundaria de algún derecho fundamental en un sistema de protección de derechos fundamentales, la ausencia de regulación secundaria para hacer efectivos los derechos no puede ser el obstáculo para que estos se ejerzan. Y entonces me parece también destacable del proyecto
que dentro de los efectos se señale pues a dos autoridades, no solamente a la autoridad legislativa, en cuanto a esa omisión de una regulación secundaria que establezca medidas compensatorias como los mecanismos para establecer la forma en la que podrán acceder estos ciudadanos de las distintas comunidades. Nosotros tenemos 4 comunidades indígenas tradicionalmente bien ubicadas, pero que, por ejemplo, este ciudadano se autoadscribe a una comunidad distinta a los rarámuris, tepehuanes, pimas, guarojíos, y se relaciona directamente con una comunidad apache. Y sin embargo, ninguno de estos grupos indígenas tiene garantizado, mediante estas medidas compensatorias o acciones afirmativas, mecanismos para participar por lo menos en cargos populares de sus comunidades, de municipios o comunidades en los que mucha de la población, gran porcentaje de la población y en algunos casos la mayoría de la población es justamente de este origen de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, la vinculación que hace el proyecto para que no solamente la autoridad legislativa atienda o advierta la existencia de un estado de inconstitucionalidad que no le garantiza de manera completa esos derechos y la necesidad de que regule, también lo hace corresponsable al Instituto Estatal Electoral como autoridad electoral que organiza las elecciones para que establezca acciones de coordinación con el propio Poder Legislativo, pero además que en ausencia de una regulación suficiente establezca medidas administrativas en estas acciones afirmativas que hagan posible o hagan efectivo el cumplimiento de estos derechos. En particular, de participar de las elecciones, voto activo, voto pasivo y sobre todo voto pasivo, de integrar las autoridades justamente con posibilidad de acceder a candidaturas en los cargos de elección popular de vista al siguiente proceso 2021. Por estas razones son por las que comparto el proyecto en los términos en los que está expuesto y un reconocimiento justamente que en este ejercicio de un primer caso, un caso inédito sobre acciones de inconstitucionalidad, omisiones de legislativas por estado de inconstitucionalidad se presenten en nuestro tribunal, y también un caso inédito sobre la protección de derechos políticos de personas pertenecientes a comunidades indígenas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. Si alguien más desea hacer uso de la voz. Bien. Magistrado Adrián Jaques Flores. El micrófono apagado, magistrado Adrián Jaques Flores. ¿Tienes el micrófono apagado? Presidente, un servidor después de él también quisiera intervenir. Gracias. Magistrado Jaques, ¿tienes el micrófono Apagado? Listo. Muchas gracias. Agradecer las consideraciones expuestas por el magistrado Zapata Leos. Precisamente en un ejercicio inédito en cuanto a la función jurisdiccional de este tribunal y sobre una deuda pendiente que se tiene con los pueblos originarios del estado de Chihuahua. No han sido pocos los foros en los cuales hemos sido convocados y hemos participado y de manera vehemente hemos señalado la necesidad de hacer las adecuaciones al marco normativo en el estado de Chihuahua ante la clara omisión en materia legislativa y precisamente de desarrollo de una legislación secundaria para la protección de los derechos político-electorales de los pueblos originarios en el estado. No podemos dejar de lado la situación y el dato contundente de que es el estado de Chihuahua que precisamente los habitantes de pueblos originarios en el estado de Chihuahua es en mayor número que en cualquier otro estado de la circunscripción 1. Y de manera increíble no se tenía desarrollada esta actividad legislativa. Considero que es un proyecto que está adecuado a la situación que estamos viviendo actualmente y no somos omisos en señalar
precisamente una serie de acciones tendientes a que esta sentencia no quede en una situación de letra muerta. Estamos ante el inminente arranque del proceso electoral durante este 2021 y también estamos en tiempos en los cuales se están discutiendo una serie de propuestas para una reforma electoral en el estado de Chihuahua. Precisamente el señalar a dos autoridades, no solamente a la responsable en el proyecto, tiene la intención de coadyuvar en los esfuerzos precisamente para generar un marco normativo pleno que permita a los habitantes de los pueblos originarios del estado de Chihuahua gozar plenamente de sus derechos político-electorales. Agradezco, insisto, las palabras del magistrado Zapata Leos y quiero hacer un reconocimiento a los integrantes de la ponencia, ya que en esta nueva manera de trabajar y ante los retos que hemos enfrentado juntos como institución, creo que ponemos a su consideración un proyecto que desde nuestro punto de vista cumple con las expectativas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. Tiene el uso de la voz el magistrado José Ramírez Salcedo. Muchas gracias, señor presidente, con su permiso y el de mis compañeros magistrados, únicamente para suscribir los comentarios realizados en primer término, para adelantar el sentido de mi voto, favorable, por supuesto, al proyecto que nos presenta el magistrado Jaques Adrián Jaques Flores, suscribir los comentarios que hace el magistrado Yuri Zapata en los términos de la singularidad de este asunto, de la oportunidad con la que se está resolviendo y de la trascendencia que el mismo tiene. De igual manera, estoy de acuerdo y agradezco el abundamiento que ha realizado el magistrado Jaques Flores respecto de su proyecto y pondero de manera particular el hecho de estar considerando la situación especial dentro de la que nos encontramos debido a la actual pandemia. Únicamente para ponderar estos puntos, agradecer también y sobre todo señalar que lo que más me agrada de la ponencia, uno de los ciudadanos de México, a sus derechos político-electorales, independientemente de su filiación étnica, independientemente de su situación geográfica, se está garantizando la cobertura de estos derechos para todos y cada uno de ellos. Quiero ponderar de manera muy especial, y lo reconozco en este proyecto, el considerar que dada la situación de emergencia en la que se vive por la pandemia y la posibilidad de que los tiempos establecidos en la ley para una eventual reforma legislativa que permita incorporar estas consideraciones en la ley, se esté considerando también la petición directa al Instituto Estatal Electoral para que implemente las medidas compensatorias pertinentes a fin, insisto, de que este derecho sea plenamente garantizado. Felicito pues nuevamente a la Corte y pondero la actividad permanente y comprometida de este Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, magistrado José Ramírez Salcedo. Si alguien más desea hacer uso de la voz. Bien, yo únicamente intervendría para felicitar tanto a la ponencia del magistrado Jaques Adrián Jaques Flores como al ponente por este proyecto. La verdad es que prevé ambas situaciones, tanto que no se puedan hacer las consultas como la vinculación que se hace al Instituto Estatal Electoral vía acciones afirmativas para hacer valer, garantizar el ejercicio tanto pasivo como activo del derecho al voto. Muchas felicidades y de no haber más intervenciones se considera suficientemente discutido el proyecto. Secretario General, sírvase someterlo a votación. A petición de la Presidencia, se somete a consideración del Pleno el proyecto con la clave JDC-02/2020, por lo que se solicita el sentido de su voto. Magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. En el sentido de la propuesta que hago mis compañeros del Pleno. Magistrado José Ramírez Salcedo.
A favor del proyecto que nos presenta el magistrado Adrián Jáquez Flores y con un especial reconocimiento al sentido del mismo y al trabajo de su ponencia. Magistrado César Lorenzo Meraz. A favor. Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. Con la propuesta del magistrado Adrián Jáquez Flores. Magistrado presidente Julio César Merino Enríquez. De igual forma, con la propuesta que nos hace la ponencia del magistrado Adrián Jáquez Flores. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en cuanto al medio de impugnación promovido por Mario Rascón Miranda en contra de la omisión legislativa por parte del Congreso del Estado de Chihuahua en el Estado, respecto al derecho político electoral de ser votado, así como el derecho humano de participación política de los pueblos y comunidades indígenas, se determina lo siguiente. Primero, conforme al considerando sexto y séptimo de esta sentencia, de acuerdo a lo mandado por el artículo segundo, inciso A, fracciones tercera y sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que el Congreso del Estado de Chihuahua ha incurrido en omisión legislativa inconstitucional referente a la normatividad que regule, desarrolle y haga efectivos los derechos políticos electorales de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas para participar, representar y acceder a cargos públicos en las elecciones de miembros de los ayuntamientos y diputados al Congreso del Estado de Chihuahua. Segundo, conforme al considerando octavo de la presente sentencia, se exhorta al Congreso del Estado y el Instituto Estatal Electoral en cumplimiento de los efectos precisados. Notifíquese en términos de ley, devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Con lo anterior, ha quedado agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, por lo que la misma se da por concluida. Muchas gracias.